el doctor Edmundo Orellana, analista de temas nacionales e internacionales, doctor, y temas políticos, por supuesto. Doctor, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Edgardo Melgar. Gracias a usted por su invitación. Muy gentil. Doctor, ¿qué impresión tiene sobre este tema de la nueva ley electoral? Bien, mire, sobre esta nueva ley, indudablemente los cuestionamientos que se han señalado, el gran esfuerzo que se hizo, porque se hizo un gran esfuerzo de la comisión, hay que reconocer que quiso darle el curso correcto y los líderes de los partidos no lo permitieron, pero era mejor hacer una reforma a la ley actual, porque lo que viene es más de lo mismo, colocado con otros capítulos, con otra redacción, pero al final es lo mismo. Y en algunas cuestiones se retrocede, como el caso de las mujeres, que no se respeta la trenza famosa, el caso de los diputados que no se van a seleccionar en las primarias con cocientes, sino con simples marcas. En fin, que vamos para atrás más bien con ese proyecto de ley, por un lado. Pero eso no son cosas tan importantes. Lo importante es la segunda vuelta electoral, como bien han dicho todos los entrevistados, y sin embargo, ahí no se han puesto de acuerdo. Esa sí es una reforma electoral sustancial, porque afecta al sistema y al proceso, pero para contextualizarlo con la Constitución de la República, que exige que la mayoría del pueblo hondureño elija el presidente de la República y los designados. Y en estas condiciones, así como está, la mayoría del pueblo hondureño no es computado sus votos para elegir el presidente. Doctor, adelantándonos un poco, por ejemplo, a noviembre de 2021, ¿qué podría pasar en las elecciones generales si no hay segunda vuelta? Bueno, yo no creo que haya un partido que gane las elecciones con una mayoría significativa. El que gane va a ganar con un margen muy estrecho, más estrecho quizá que el que vimos en ocasión anterior, que por otro lado yo soy de los que pienso que hubo un enorme fraude. Eso significa que el presidente que va a ser electo no va a tener la confianza ni la credibilidad de la mayoría de la población. Él seguramente va a obtener que un 20%, un 25% de todo el censo electoral, del censo de electores, pero y el resto, el 80% o el 70% estará en contra. Y eso quiere decir que vamos a tener un presidente muy débil, y eso en las circunstancias que vienen, Edgar, que viene una situación como nunca la hemos vivido en Honduras con el post-pandemia, pues yo creo que ese presidente va a tener miles de problemas y quizás no dure ni siquiera 6 meses, porque con esa debilidad que va a tener, no va a poder enfrentar los desafíos y los retos que se le van a plantear, todos en términos perentorios. El próximo presidente, si no se elige a través de un proceso transparente, limpio, íntegro, por un lado, y no hay segunda vuelta, ¿puede durar 6 meses en el poder, doctor? Y yo me alargo, porque, mire, veo recientemente el problema con los transportistas. Bueno, cuando casi el millón de personas sin empleo salgan a la calle a exigir empleo, y que seguramente van a ser más para esa época, cuando los empresarios salgan a la calle porque la economía está destrozada y sus empresas no han podido recobrar el ritmo que tenían de antes, y el resto de personas exigiendo al gobierno salud, educación, yo no creo que vaya a tener mucha fuerza ese gobierno. Por eso necesita un gobierno fuerte, un gobierno que sea el resultado de un proceso en el que todos participen y todos reconozcan a ese gobierno como legítimo, como el suyo, al que deben apoyar en cualquier circunstancia, incluso las más difíciles. Claro. Una circunstancia de un proceso irregular, doctor, con denuncias de fraude, ¿qué significaría para el país esto, doctor? Terrible. Fíjese que hay problemas inmensos todavía. Hay que reconocer
el gobierno, el partido de gobierno tiene el poder y tiene el dinero. Y esto es suficiente para volver a hacer lo que ya hicieron. Porque el problema, Melgar, no es que sea una sospecha, es que es una realidad. Si ya cometieron un fraude y en forma tan burda como lo hicieron, que se cayó el sistema tantas veces, que los famosos votos rurales, en fin, ahora no les importaría, es que han perdido la vergüenza, no hay escrúpulo, hacen cualquier cosa y no les importa, porque saben que al final de cuentas, aquí no pasa nada. Aquí, como decía Medardo Mejía, aquí así es. Pero, doctor, me dice, hacen cualquier cosa y los partidos políticos de oposición y los líderes de oposición y las organizaciones, los gremios, la sociedad civil, ¿qué pasa con el resto de la población organizada? Fíjese, Melgar, que eso es lo que me temo yo. Si usted se fija, la agenda política, desde que Juan Orlando es Juan Orlando, la ha fijado él. Él la ha fijado semanalmente y hasta diariamente. Y hay algo que le está favoreciendo a él, y es esa división tan encendida que hay entre los líderes de la oposición. Me pregunto yo, ¿qué ganan? ¿Qué sentido tiene de estarse insultando y descalificando mutuamente? Al único que le sirve es a que se imponga el continuismo, porque al final de cuentas vamos a ir tan débiles al proceso electoral con esas heridas tan profundas que al final de cuentas el único que va a tener fuerza es el partido gobernante. Y eso creo que los líderes lo han visto, pero si lo han visto, porque son inteligentes, no creo que no tengan ni dos dedos de frente para entender el gravísimo problema que se están enfrentando con con esas exclusiones y discriminaciones y confrontaciones. Por eso creo que hay unos que lo hacen, desde luego, inconscientemente, pero otros lo hacen conscientemente. Creo que están coludidos con el gobernante para generar un caos. Y esa es la forma en que, al final de cuentas, el que le va a favorecer es al gobernante, porque se puede imponer el continuismo. Imagínese usted una crisis política, como el que no se pongan de acuerdo para una alianza y que haya un rebrote de la pandemia por las decisiones últimas, de que salga todo mundo y que los buses anden llenos y los taxis igual. Un rebrote de la pandemia, ¿a quién le afecta? Al sistema democrático, porque afecta el proceso electoral. ¿Cómo vamos a ir a votar si vamos a estar confinados con un rebrote de la pandemia? ¿A quién le favorece eso? ¿A los partidos de oposición? No, le favorece al gobierno, que sería la excusa ideal para continuar en el poder, alegando de que no se pueden celebrar las elecciones. Doctor, usted dice varias cosas y la primera, dice que hay líderes de la oposición coludidos con el gobierno o con el partido de gobierno para generar un caos. ¿Los puede identificar? No, yo les digo que hay quienes lo están haciendo conscientemente, seguramente, porque no son tontos, y otros inconscientemente. ¿Quiénes? No lo sé, pero lo que sí es cierto es que lo que están haciendo es de niños, Edgar. ¿Por qué se insultan? ¿Por qué si saben que se van a tener que unir, que es necesario entrar en una plataforma de alianza para enfrentar la dictadura y la posibilidad de un continuismo, insisten en herirse? Porque se están golpeando en lo más íntimo, en la conciencia, en los sentimientos. Eso debían de entenderlo estos caballeros. Creo que, no sé, ¿será que han perdido la razón? Y si no lo han perdido, están coludidos con el gobierno, no hay duda. El que descalifique al otro, Juan Orlando de Melgar, el que descalifique al otro opositor que sabe que debe ser su compañero en una alianza en contra del gobierno, no hay duda que le está haciendo el favor a Juan Orlando Hernández para imponerse en el continuo. Doctor, la oposición, o sea, el Partido Nacional, en su opinión, no sale del poder si no es, o no sale derrotado en las próximas elecciones de noviembre 21, si no es a través de una alianza de la oposición.
Así pienso yo. Yo estoy convencido de que no hay un solo partido que pueda ir individualmente a enfrentarse al partido de gobierno. No es porque sea popular, no es porque sea mayoritario, es porque tiene el poder y tiene el dinero. Y eso solamente se puede vencer con la unidad partidaria e interpartidaria. Y nosotros eso no lo estamos viendo. Usted dice poder, dinero, yo le agrego quizás organización, en el caso del Partido Nacional probablemente de los partidos más y mejor organizados Sí, claro. del país. Esto significaría que si tenemos, por Sí, ejemplo, los que el poder implica la organización. Muy bien. Dinero, recursos, logística, organización. Y tenemos 14 partidos políticos que supuestamente van a participar en estas elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Esto significa que imagínense que en 13 partidos, Partido Libre, que es la segunda fuerza política electoralmente hablando, fuerte en el país, Libre, Partido Liberal, Democracia Cristiana, PINU es decir, 13 partidos políticos de oposición. En esos 13 partidos políticos de oposición se va a ir el voto no del Partido Nacional. ¿Qué porcentaje sacaría cada partido político versus el voto duro, el voto organizado del Partido Nacional, que puede ser, usted decía, 20, 23%, y con eso gana? ¿Con esto le basta para ganar? Si todo el pueblo fuera a votar, los electores, los que están en el censo electoral, no hay duda de que estaríamos ante un 70, un 80 versus 20%. Porque la oposición se distribuiría entre el Partido Liberal, Libre, Salvador Narrala y los demás partidos. O sea que si no hay una segunda vuelta, el Partido Nacional, en su opinión, y no hay una alianza, el Partido Nacional, en su opinión, ¿gana las próximas elecciones presidenciales de noviembre? Se impone, indudablemente que se impone, porque tiene, como le digo, la estructura. Es que, Melgar, el problema que tenemos es que debíamos de entender que el gobernante tiene controlado todo el Estado. Tiene controlado el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, tiene todo controlado. Y la división que hay en el Consejo Nacional Electoral le favorece al gobernante. Y la debilidad que tiene el Tribunal de Justicia Electoral le favorece al gobernante. Por eso no le dan presupuesto. Por eso los tienen disminuidos al mínimo. La queja de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral es que no tienen presupuesto. Y si no tienen presupuesto, ¿cómo van a poder ellos tomar decisiones con algún grado de certidumbre, que es lo que necesita, certeza jurídica, es lo que necesitan las decisiones de los tribunales? Y el Consejo Nacional Electoral, si no tiene todos los elementos tecnológicos y todos los recursos suficientes para enfrentar el proceso, pues va a ser un ente que no va a trabajar adecuadamente, va a ser muy ineficiente. Y gana con ya sea Mauricio Oliva o Tito Afura. Bueno, ahí depende. Si van divididos, bueno, ahí entonces el riesgo es perder. Ahí tienen que ir unidos, desde luego. Y yo creo que la unidad pues la tienen ahí el gobernante, el poderoso. Por eso es que no quieren aprobar la segunda vuelta en el Congreso Nacional. La segunda vuelta es por eso que no... Mire, el Partido Nacional no quiere la segunda vuelta, definitivamente. Eso se ha visto desde un principio. Hay sí nacionalistas que han dicho que están de acuerdo, bueno, pero una golondrina no se verá, ¿no? Es el partido, la política del partido la que valía. El partido dice, no estamos de acuerdo con la segunda vuelta electoral. Ellos utilizan un artilugio ahí que dicen que no debe ser reforma, sino que debe ser consulta popular. Bueno, eso es lo que ellos dicen, pero pregúntese usted, si no aceptaron la consulta popular cuando Mela quiso hacer, ahora ¿por qué quieren utilizar la consulta popular? Es extraño que ahora sí quieran recurrir al pueblo. Pero los demás partidos, al menos el Partido Liberal ha sido una bandera histórica. La ha planteado desde mucho tiempo atrás la segunda vuelta electoral, a la que se ha unido Libre, que originalmente era de la misma posición del Partido Nacional,
y que felicitamos esa rectificación. Y los demás partidos pequeños que parece que sí están de acuerdo con la segunda vuelta electoral, y entiendo que en la Rala también. Y la población en general, usted vio todos los entrevistados, hicieron el señalamiento que si no hay segunda vuelta, no ha habido reforma electoral realmente. 21 de 2021 es que se apruebe en esta legislatura, es decir, en el actual periodo de sesiones, y que se ratifique por tratarse de una reforma constitucional en la cuarta y última legislatura que inicia el 25 de enero de 2021. O sea, se reforma en esta legislatura y se ratifica en la siguiente y entra en vigencia en noviembre de 2021. No, es decir, entraría en vigencia de acuerdo al decreto de ratificación. Perdón, sí, me refiero a que se aplicaría en noviembre de 2021. Inmediatamente. Entraría en vigencia inmediatamente. Entra en vigencia inmediatamente y se aplica en las elecciones generales de 2021, perdón. Ya estaría vigente, claro, sí. Ya estaría vigente para las elecciones generales. Se aplicaría. Porque la segunda vuelta se aplica solamente en elecciones generales. Para sí. el público en general, que tal vez algunos no entienden, la segunda vuelta es para escoger el presidente de la República que va a asumir el 27 de enero del 22. No, en las primarias no se usa, solo en las elecciones generales. Y la versión del Partido Nacional es que vayamos a un plebiscito el día de las elecciones generales en noviembre de 2021, donde haya una cuarta urna para que, entre otras preguntas que se le puedan hacer a los electores, se le consulte si está de acuerdo con una segunda vuelta, pero que se aplicaría dentro de otros 4 años. Así es, hasta el otro periodo presidencial. Sí. Cuestión que nos llevaría a una crisis, indudablemente, Melgar, porque ese presidente, si no sale de un apoyo total de todos los sectores de la población, y cuando digo total, yo involucro a los sectores sociales y a los sectores económicos, porque lo que viene va a haber necesidad de hacer muchos sacrificios, Melgar, absolutamente muchos sacrificios, de la empresa privada, de la sociedad civil, de los políticos, de las iglesias, en fin, sacrificios de todos. Al pueblo no se le puede pedir más sacrificios porque el 70% del pueblo es pobre. ¿Cómo se le puede pedir a un pobre que se sacrifique más? No, hay que pedirle a los que están bien, a la clase media y a los ricos. Esos tienen que sacrificarse. Van a tener que aplicarse más impuestos. Usted no lo dude. El impuesto sobre la renta va a ser feroz, tiene que ser feroz. No así el impuesto sobre venta, porque el impuesto sobre venta mata a todo el mundo y la situación va a ser muy difícil. Pero el que más gana tiene que pagar más, es justo. Así debe ser. Y luego bajar esos salarios que hay en la administración pública, bajar el gasto público, la empresa privada establecer reglas éticas para manejar sus utilidades, que no sean tan voraces, que los contratos con el Estado no sean leoninos. Ahí tienen que revisar todos los contratos, por ejemplo, de la ENE. Son niños. Que muchos sacrificios, todos tenemos que hacerlo. Y parece ser que no todos estamos convencidos de eso. Sí. Ahora, imagínense en aquel momento. Sí. Doctor, usted decía que le generaba algún tipo de sospecha, cierta actitud, cierta dirección errática en la gestión de la pandemia del COVID-19 y que eso podría desencadenar finalmente en un argumento para que no haya elecciones primarias y que no haya elecciones generales. ¿Realmente es una percepción nada más o hay alguna información al respecto, doctor, que lo orilla usted a pensar eso? No, yo lo deduzco de la decisión tomada. Mire, es una decisión que está en contra de todas las recomendaciones de los que entienden, de los médicos. Pero lo que me sorprendió fue que algunos miembros de la mesa que está trabajando en este tema, incluso algunos que son representantes de los públicos, han dicho que están en contra de esa decisión. Es decir, que la gente
toda ha observado de que esa medida es absurda, que solo va a llevar a generar enormes problemas en la población, que de repente va a incrementarse la infección en la población. El único que no lo está viendo es el gobierno. ¿Cómo es posible que no lo esté viendo el gobierno? Hay expertos para analizar previamente antes de tomar una decisión de estas. Usted está hablando de la decisión de que a partir del lunes el transporte público, el transporte urbano, interurbano va a operar con el 100% de ocupación en sus unidades. Así es, a eso me refiero. Ese es un terrible error. Nos están invitando a un genocidio. Usted dijo en una entrevista recientemente que hay una posibilidad de otra reelección del presidente Hernández, que eso es muy real. ¿En qué lo argumenta, doctor Orellana? Bueno, en que varios factores. Uno es la debilidad de la oposición, que la puede aprovechar. Otro es que él está reiteradamente diciendo que no. Y cuando dice que no, es sí. Recuerde que él ha acostumbrado a mentir en esta cosa, siempre. Lo otro es que él está en unas circunstancias muy difíciles. Él, salido del gobierno, su situación va a ser de mucha incertidumbre, considerando los casos que se están ventilando en el Distrito Sur de los tribunales en Nueva York. Esa situación es muy difícil, es realmente preocupante, y no creo que si nosotros sabemos, sospechamos de que la situación es difícil, que él no lo sepa. Él sabe que la única manera de evitar que este problema efectivamente lo tengan que enfrentar como eventualmente puede enfrentarlo, es quedarse en el poder o negociar una porción de poder importante, lo que le favorecería si se incrementa la pandemia y se genere un caos de tal proporción que finalmente se desplome la institucionalidad y haya necesidad de buscar mecanismos extra constitucionales, extra institucionales. Y eso le favorece a él, porque en todo caso continuaría en el poder, si no jefeando el poder, dentro del poder. ¿Hay algún líder de la oposición, algún partido político o algún sector que usted identifique que está abonando a esa situación? Bueno, yo no puedo decir que haya un partido político que esté abonando esa posición, pero no es de descartar que haya quienes hayan hecho algún convenio, algún pacto bajo la mesa en esto. Pero recuerde que es costumbre de nuestros políticos hacer pactos y muchas veces están inspirados por el diablo esos pactos y lo han hecho reiteradamente. No solamente cuando el golpe de Estado, también lo han hecho después y en esos pactos han participado casi todos y eso en perjuicio de la población. Mire ese pacto que hicieron de la ley electoral. Esa ley electoral daña a las aspiraciones de las mujeres, daña a la estructura de la institucionalidad democrática y lo hicieron los partidos. Ellos se pusieron de acuerdo. Hoy todo el mundo reconoce que la ley electoral tiene enormes falencias. Bueno, ¿y quién lo hizo? Esos son los pactos diabólicos que se hacen por los partidos. La ley electoral, pese al esfuerzo que hicieron la comisión, porque yo tengo que salvar la comisión, ha hecho un gran trabajo, yo lo reconozco y lo debo señalar aquí. Mario Segura ha hecho un trabajo extraordinario, pero no es culpa de él. Él hasta amenazó con renunciar, fíjese, Melgar, porque no se ponían de acuerdo. Y fíjense que no se ponían de acuerdo en pequeñeces. Si usted ve, hoy llegan todos a aprobar una ley electoral que más bien le quitaron cosas importantes. Quiere decir que lo que los detenía para ponerse de acuerdo era quitar esas cosas importantes. Al final se pusieron de acuerdo y bueno, pues se va a discutir, pero eso es un pacto diabólico.
es demoníaco. ¿Y quiénes lo hicieron? Los partidos políticos. Bueno, ahí está el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre. Bueno, ahí están todos. Y algunos de los otros. Los pequeños no están de acuerdo solo en una cosa, en que ya no les van a dar el 16% de la deuda política. La pregunta que yo me hago, Melgar, ¿qué título moral tienen, a excepción de algunos, que hay que reconocer que algunos partidos políticos sí han tenido una presencia histórica de dignidad en el escenario político y en el Congreso Nacional? Pero la mayoría, ¿qué título moral tienen? ¿Con qué han contribuido para fortalecer la democracia de Honduras? Que no sea el simple hecho de recibir la deuda política. Sí. Doctor, seguramente por la Eso declaración... no es justo. Sí. No es justo que le tengamos que reconocer nosotros esa enorme cantidad a partidos que más bien han deteriorado el sistema democrático. Sí. Doctor, seguramente por su declaración sobre la posibilidad de otra reelección de Juan Orlando Hernández, es muy real. Es una frase acreditada a usted, doctor Orellana. Hoy el presidente Hernández contestó una pregunta sobre este particular y quisiera que le escuchara. Ay, hombre, yo pensé que estábamos agarrando en serio que con la comida no se juega. Pero ¿quiénes son esos líderes? Son los mismos de la oposición. Los mismos de la oposición, presidente. Bueno, a esos, llévenmeles un mensaje. Primero, que ya no se pongan tan nerviosos. Yo ya no voy a ser candidato. A todos me dice dónde están y les mando una cajita o una bolsita de té de valeriana para que se calmen sus nervios. Decirles que se van a encontrar, se van a enfrentar con otro candidato, ya no conmigo. Ya les gané cuando se fueron ellos, solos como partido, la primera vez les gané. Después me echaron la vaca, les gané. Como decimos en mi pueblo, como quieran, quiero y como se pongan, puedo. Así fue el resultado. Ahora, le toca a otra generación de mi partido. Vendrá otros candidatos. Yo ya no voy a ser candidato. Y están tan preocupados que lo mencionan una y otra vez, pero yo más creo que también para otros es una forma de hacer una campaña porque al final no tienen propuestas. No los he visto en esta pandemia. Uno de ellos heredó un partido de más de un siglo fuerte y lo convirtió en 1000 pedazos. Y ni el voto de la mamá creo que consiguió. Y el otro, que estaba acostumbrado a todos esos eventos televisados y eventos, certámenes, que es muy bueno también para la parte social, pero lo engañaron sus camaradas. Lo llevaron a decir que en Corea del Norte no existía ninguna dictadura, lo llevaron a decir que era bueno el régimen de Venezuela, después se vino de regreso y después de regreso y así se fue bandeando de un lado a otro. Y al final lo terminaron engañando. Y otros pues que al final piensan que nutrirse de decir cualquier barbaridad y como creen que la gente no es inteligente, por eso siguen perdiendo las elecciones. Y lo más seguro las van a perder, porque durante esta pandemia no los he visto ni los he escuchado proponer nada que los identifique con la necesidad del pueblo hondureño. No los he visto pensando y analizando cómo proponer reinventar la economía de Honduras, la parte social de Honduras. Están totalmente desconectados. Y hace unos días casi entro yo como árbitro a una radio porque se estaban yendo de las greñas, o bueno, perdón, del pelo, entre unos y otros. Y habiendo estado juntos en la elección anterior. Entonces, un tecito de valeriana les va a calmar los nervios. Ya Juan Orlando Hernández no será candidato, se van a enfrentar a otro candidato del partido más grande de Honduras y de Centroamérica, pero no va a ir solo, estoy seguro, por lo que estoy viendo a los candidatos tan importantes de mi partido hablando ya con otros sectores, no solo políticos. Entonces, calma, dígameles, Eddie, con un tecito de valeriana eso los va a aliviar y que se acerquen a la gente para poder interpretar su sentir y pensar, porque el político que está desconectado de lo que la gente vive, seguirá en el fracaso. Al final, este momento de unirnos todos y de construir juntos. En la unidad está la fuerza de Honduras. Doctor Orellana. Bien, precisamente porque lo niega reiteradamente,
es que yo tengo la sospecha de que sí quiere continuar. Siempre lo ha hecho. Él acostumbra a utilizar esa técnica y que habiendo la oportunidad la va a aprovechar. Pero también lo que dice él es cierto. Ahí les está diciendo claramente, ahí se están agarrando de las greñas, así dijo. Y eso es cierto. Eso es lo que no entiendo yo, Melgar. ¿Por qué se están peleando? No entiendo. Por tonterías, ¿sí? Por tonterías del pasado, porque me miraste mal, porque el gesto, porque me engañaste. ¿Qué sentido tienen esas cosas? Si en política todo debe superarse, todo debe pasarse. Por ahí hay una frase que repetía un líder político, que la política es tragar sapos y culebras, no escupirlos. De manera que hay que aguantarse, la política es así. El que no entiende eso anda muy mal. No deben estar con tanta sensibilidad como de quinceañera. No, deben de ser gente que entienda que todo lo que acontece deben de verlo más allá, deben de ver los intereses supremos del Estado, no las pequeñeces en que están abocados en este momento. Sí. Bueno, ya se los dijo usted aquí y se los dijo también el presidente Hernández. Van a perder las elecciones. Las van a perder. Si siguen así, claro. Es que no se van a poder unir. No se van a poder unir. Sí. Y ese es el problema. Mire, los partidos son fuertes. El Partido Liberal es fuerte. No debemos considerarlo sino en función de la enorme cantidad de votos que sacaron los alcaldes. Ahí está el Partido Liberal, está pujante, está vibrante, como nunca, está vivo, está fuerte. Libre es un partido fuerte y ese de Salvador Narrala viene fuerte también. Ahí donde se van a distribuir los votos. Pero esa división, lo que antes podía significar por ejemplo, de gente que no está de acuerdo con lo que hay, más se inclinaba hacia Libre, los perdió Libre. El Partido Liberal ya perdió sus votos con Libre, pero aún así se mantiene, ahí están los alcaldes, es el mejor ejemplo que tenemos. Sí. Pero se van a dispersar esos votos, sí. y los nacionalistas van a estar concentrados, sí, en una sola posición de su candidatura. Sí. Con un 23-25% gana la elección el Partido Nacional y sin opción de una segunda vuelta, no hay mucho que discutir. Sí, así es. Y la culpa va a ser de los dirigentes políticos, sí, que no se pusieron de acuerdo. Bueno, aquí solo hay tres. Aquí solo hay tres. El ingeniero Narrala, presidente Zelaya y don Luis Zelaya. Por cierto, el ingeniero Narrala quiere hacer una intervención, que es el candidato presidencial del Partido Salvador de Honduras. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches también al doctor Orellana. Solo quiero aclarar un post que hicieron hoy en las redes por una entrevista que me hizo al mediodía el periodista Flavio Pavón, en donde yo dije que la nueva ley electoral permitirá a cada uno de los partidos, si solo presentan un movimiento, no tener internas y decidir a su candidato en la convención del partido. Y eso le permitiría a Juan Orlando Hernández nuevamente postularse en la convención, evitando las primarias. Pero lo que pusieron en el post es totalmente diferente, porque habla como que si van a ser una sola fuerza y nada que ver. Solo quisiera que aclararan eso y que pusieran la entrevista que le di a Flavio Pavón, que se la di en vivo y se la di también grabada. Muy bien. En cuanto a lo que dice el narcotraficante que gobierna Honduras, el Partido Nacional tiene un 15%. Yo no tomo alcohol, como dijo el doctor Girón, que sí lo toma el señor Hernández. Tampoco me drogo ni tráfico con drogas. Y soy una persona honrada. Duermo tranquilito, no necesito tomar nada para quedarme dormido, trabajo bastante. Y solamente les reitero que en este momento está caminando un proceso por el cual él, que solo tuvo 600,000 votos reales en las últimas 2 elecciones, ha mandado a emitir 1.740.000 identidades de personas que viven en los Estados Unidos o están muertos. Por lo tanto, yo propongo que se pare este proceso y se inicie otro. En ese otro proceso
se tiene que quitar a los puertos de los cuadernillos utilizados en 2017 y publicarlos en cada uno de los municipios en las 1.815 mesas en las 18.215 mesas que se usaron en el año 2017. Y con eso podemos partir con un censo limpio. El censo actual es el mismo censo nuevo y por lo tanto con ese 1.740.000 identidades que va a meter Hernández, va a aparecer nuevamente como ganador. Él no nos ha ganado, él no le ganó a Xiomara en 2013, él no me ganó a mí en 2013, y mucho menos a la Alianza, cuando ni siquiera utilizando 700.000 votos de muertos y personas que viven en Estados Unidos, perdió y necesitó recurrir a lo que llamaron voto rural para poder hacer el fraude. Muy bien. Gracias, ingeniero, por su comunicación. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cuál sería su llamado a los líderes políticos? A que hablen como hoy habló Narrala, que identifiquen el adversario real que tienen. El adversario es el Partido Nacional, es Juan Orlando Hernández. No, el adversario de Luis Zelaya no es Mel Zelaya. El adversario de Mel Zelaya no es Luis Zelaya ni es Salvador Narrala. Y el adversario de Salvador Narrala no es ni Mel ni es el ingeniero Zelaya. Ellos debían de tener claro que tienen un adversario común. Únanse, por Dios, para enfrentarlo. Si no, ustedes van a ser los responsables de lo que venga en el país. Doctor, muchas gracias de nuevo. Muy amable, muy gentil como siempre. Buenas noches. Muy amable.